¿Alguna vez has sentido que la batalla más grande de tu vida no se libra en el mundo exterior, sino dentro de tu propia mente? Que el enemigo más formidable no es alguien más, ni las circunstancias adversas, sino esa voz interna que susurra dudas, miedos y excusas. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos por avanzar, algo dentro de ti parece detenerte? No es casualidad, es una guerra silenciosa que solo los valientes aprenden a ganar. Desde los escritos más antiguos y sabios, desde los proverbios bíblicos hasta los principios del estoicismo, se repite una verdad eterna. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Sin embargo, muchos permiten que su mente sea como un barco sin timón, arrastrado por los vientos del desánimo, la ansiedad y la indecisión. Pero hoy quiero revelarte algo. Dios nos ha dado la capacidad de gobernar nuestra propia mente, de disciplinarla, entrenarla y convertirla en nuestra mayor aliada. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Hubo un hombre que entendió esta verdad en lo más profundo de su ser. Un hombre que, a pesar de ser perseguido, encarcelado y traicionado, nunca permitió que su mente se doblegara. Un hombre que, incluso en una celda oscura y fría, escribió con convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un rey con riquezas ni un guerrero con ejércitos. Era Pablo, un hombre con una mente disciplinada que había aprendido a someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Imagina por un momento estar en su lugar, encerrado sin esperanzas visibles, con cada razón para rendirte. Pero en lugar de lamentarse, Pablo eligió pensar diferente. Decidió que la prisión no controlaría su mente, que el dolor no definiría su destino. Y fue esa decisión la que lo hizo invencible. Porque la disciplina mental no es solo sobre pensar positivo, es sobre gobernar tu mente con la verdad de Dios, incluso cuando todo en la vida parezca estar en tu contra. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu vida, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y escribe en los comentarios: hoy decido disciplinar y gobernar mi mente con la verdad de Dios. Hazlo ahora mismo, porque cuando declaramos algo, empezamos a internalizarlo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más enseñanzas como esta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida por completo. ¿Cómo se logra esto en la vida diaria? ¿Cómo disciplinar tu mente cuando los pensamientos negativos te asaltan de madrugada? Cuando el miedo te paraliza, cuando la ansiedad te roba la paz. La clave está en lo que permites que entre en tu mente. Así como un soldado cuida las puertas de una fortaleza, tú debes cuidar lo que dejas entrar en tus pensamientos. La mayoría de las personas permiten que su mente se llene de basura, noticias desalentadoras, conversaciones tóxicas, dudas constantes, recuerdos de fracasos. Pero los que disciplinan su mente eligen con qué alimentarla. Epicteto, un filósofo estoico, decía: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y la Biblia nos enseña lo mismo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves el patrón? No es lo que te pasa, sino cómo decides interpretarlo. No es la crisis económica, sino el miedo que dejas crecer dentro de ti. No es el rechazo de alguien, sino el valor que tú mismo te das. No es la soledad, sino lo que decides hacer con ella. La disciplina mental comienza con decisiones radicales. Eliminar lo que contamina tu mente, aumentar lo que la fortalece, aprender a desafiar los pensamientos que intentan controlarte y, sobre todo, entrenarte para elegir lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el mundo dice. La gente frágil se deja llevar por sus emociones, la gente fuerte se entrena para gobernarlas. Entonces, el miedo pierde su poder, la ansiedad se reduce y la claridad empieza a tomar su lugar. Pero aquí es donde viene lo más importante. Hay algo que nadie te dice sobre la disciplina mental, algo que la mayoría no entiende. La mente no se disciplina sola. No basta con desearlo, con intentarlo un par de veces o con motivarse un momento y luego volver a la rutina de siempre.
La disciplina mental es una guerra diaria, un entrenamiento constante, y como todo entrenamiento, requiere dolor, resistencia y determinación. Jesús mismo lo enseñó de manera radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta? Negarse a uno mismo significa aprender a gobernar la mente. Significa no dejarse dominar por emociones pasajeras, por deseos destructivos o por pensamientos derrotistas. Pero aquí está lo interesante. Cuando decides entrenar tu mente, al principio duele. Duele renunciar a lo que ha estado contigo por años. Duele dejar de lado las excusas con las que te has identificado toda tu vida. Pero al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo, tu mente también se vuelve más fuerte con cada batalla que ganas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has permitido que un simple pensamiento determine tu estado de ánimo? Tal vez un recuerdo del pasado, una ofensa de alguien, una preocupación por el futuro. Un solo pensamiento tiene el poder de hacerte sentir derrotado, ansioso o incapaz. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cómo esos pensamientos se instalan en su vida como parásitos, robando su paz, su fe y su propósito. Pero cuando decides que ya no serás esclavo de tu mente, cuando tomas el control y comienzas a desafiar cada pensamiento negativo con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que no tienes que aceptar todo lo que viene a tu mente, que puedes filtrar, rechazar y sustituir cada idea que no provenga de Dios. Pablo lo dijo con claridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada vez que un pensamiento de miedo, fracaso o derrota toque tu mente, no lo dejes entrar sin cuestionarlo. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Es verdad o solo una mentira disfrazada de lógica? Si no proviene de Dios, échalo fuera, no le des espacio, no lo alimentes, porque todo pensamiento que toleras se convierte en una fortaleza en tu vida. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación donde la gente es esclava de sus propias emociones. Si se sienten mal, se rinden. Si tienen miedo, huyen. Si algo los ofende, explotan. No hay dominio propio, no hay fortaleza interior. Pero tú no puedes vivir así. Dios te llamó a ser diferente, a ser fuerte en medio de la tormenta, a mantener la calma cuando otros se desesperan, a creer cuando todo parece perdido. Y eso solo es posible cuando disciplinas tu mente con la verdad de Dios. Ahora bien, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en los pensamientos que más te han afectado en los últimos días. Tal vez sean pensamientos de fracaso, de inseguridad, de temor. Ahora reemplázalos con lo que Dios dice sobre ti. Si el pensamiento dice, no soy suficiente, respóndele con la verdad. Todo lo puedo en Cristo. Si el pensamiento dice, no sé qué hacer, responde, el Señor es mi luz y mi salvación. Si el pensamiento dice, voy a fracasar, desafíalo con, Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Porque cada vez que usas la palabra de Dios para disciplinar tu mente, estás ganando una batalla en esta guerra invisible. Pero aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir ganas de hacerlo, esperan un momento de inspiración. Pero la disciplina no se basa en emociones, es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es orar cuando no sientes hacerlo, es declarar la verdad cuando todo en ti quiere quejarse, es seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Y cuando logras esto, tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mayor aliada. Pero aquí es donde viene lo más impactante. Cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Porque la batalla más importante no se gana afuera, sino dentro de ti. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no dijo que solo escuchar la verdad te hace libre. Tienes que conocerla, hacerla tuya, repetirla hasta que se convierta en parte de ti. Porque aquí está la clave. Tu vida nunca irá más allá de lo que tu mente pueda sostener. Si tu mente es débil, tus decisiones serán débiles. Si tu mente está llena de dudas, tu vida será un reflejo de esas dudas. Pero si tu mente está anclada en la verdad de Dios, nada ni nadie podrá doblegarte.
Piensa en David, un joven pastor sin armadura, sin experiencia en la guerra, enfrentándose a un gigante entrenado para matar. La gente a su alrededor temblaba de miedo, pero David tenía algo que ellos no tenían: una mente entrenada para ver la victoria antes de que sucediera. Mientras todos veían un enemigo imposible de vencer, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Y habló con autoridad, declaró su victoria antes de lanzarse a la batalla. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Aquí es donde muchos fallan, porque enfrentan la vida con la mente de los soldados temerosos, en lugar de la mente de David. Se enfrentan a los problemas con una mentalidad de derrota, con pensamientos como: no voy a poder, esto es demasiado difícil, no sé qué hacer. Y mientras piensen así, estarán derrotados antes de comenzar. Pero aquellos que disciplinan su mente hacen lo que David hizo: desafían los pensamientos de miedo con palabras de fe, se entrenan para ver la victoria antes de que llegue y avanzan sin titubear. Porque la diferencia entre los que ganan y los que pierden no está en la fuerza física ni en las circunstancias, sino en la mentalidad con la que enfrentan la vida. Y aquí viene lo más importante: si quieres disciplinar tu mente, debes entender que tu entorno influye en lo que piensas. No puedes esperar tener pensamientos de victoria si te rodeas de personas negativas. No puedes esperar fe si alimentas tu mente con noticias llenas de miedo. No puedes esperar tener dominio propio si permites que cualquier cosa entre en tu mente sin filtro. Es por eso que la Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que debes filtrar lo que consumes, elegir con qué alimentas tu mente y rodearte de personas que te impulsen hacia Dios, no que te alejen de Él. Ahora quiero que hagas un ejercicio práctico. Reflexiona sobre lo que has estado permitiendo en tu mente en los últimos días. ¿Son pensamientos de miedo o de fe? ¿Son palabras de derrota o de esperanza? ¿Has estado alimentando tu espíritu con la palabra de Dios o con la negatividad del mundo? Porque la verdad es que tu mente es un terreno, y lo que siembres en ella determinará lo que coseches en tu vida. Si siembras duda, cosecharás inestabilidad. Si siembras temor, cosecharás ansiedad. Pero si siembras la palabra de Dios, cosecharás fortaleza, paz y confianza. Los estoicos enseñaban un principio poderoso: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es decir, la mayoría de nuestros miedos nunca se hacen realidad, pero los dejamos consumirnos como si fueran inevitables. Y eso nos paraliza. Pero Jesús enseñó algo aún más poderoso: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Eso significa que el miedo solo tiene poder si tú se lo das? Significa que puedes elegir la paz en lugar de la ansiedad, la fe en lugar de la preocupación, la esperanza en lugar de la desesperación. Pero aquí es donde muchos se rinden, porque piensan que disciplinar la mente es algo que sucede de la noche a la mañana. Creen que basta con escuchar un mensaje motivador y todo cambiará. Pero la verdad es que esto es un proceso diario, una guerra que se gana con constancia. No es suficiente con escuchar una enseñanza y emocionarte, tienes que ponerla en práctica. Tienes que hacer el esfuerzo de detenerte cada vez que un pensamiento destructivo intente entrar en tu mente y reemplazarlo con la verdad de Dios. Tienes que entrenarte para responder con fe cuando las circunstancias digan lo contrario. Porque aquí está la clave final: la vida nunca será fácil, siempre habrá desafíos, siempre habrá problemas. Pero aquellos que disciplinan su mente no son derrotados por lo que les sucede, son fortalecidos por ello. Usan cada lucha como un entrenamiento, ven cada adversidad como una oportunidad para crecer. Y cuando logras hacer esto, te conviertes en una persona que no solo sobrevive, sino que conquista. Porque cuando controlas tu mente, controlas tu destino. Ahora bien, hay algo más que debes saber. La disciplina mental no solo cambia tu vida, sino que transforma tu relación con Dios. Porque cuando aprendes a controlar tu mente, dejas de depender de las circunstancias y comienzas a depender de la verdad eterna. Dejas de ser alguien que solo busca a Dios cuando todo va mal y te conviertes en alguien que camina con Él con convicción inquebrantable.
La fe verdadera no es aquella que solo se activa cuando hay milagros visibles, sino aquella que permanece firme incluso cuando todo parece ir en contra. Mira a Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día: riquezas, hijos, salud. Su mundo entero se derrumbó en cuestión de horas. Y en medio de su crisis, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. En otras palabras, su propia esposa le sugirió rendirse, dejarse llevar por el dolor, perder la fe. Pero Job tenía su mente entrenada. Sabía que su relación con Dios no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Por eso, en lugar de rendirse, declaró: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio, un emperador que enfrentó traiciones, guerras y pestes, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Te das cuenta? No siempre puedes cambiar lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes decidir cómo enfrentarlo. Y esa es la diferencia entre los que viven en ansiedad y los que viven en paz. No es que su vida sea más fácil, sino que han entrenado su mente para responder de manera diferente. Pero hay algo más profundo que debes entender. La disciplina mental no es solo para ti, es para aquellos que te rodean. Cuando tú aprendes a controlar tu mente, te conviertes en una fuente de estabilidad para los demás. La gente que vive dominada por el miedo y la ansiedad busca a aquellos que tienen claridad y fortaleza. Y si tú eres una persona con una mente disciplinada, serás alguien que trae paz donde otros solo ven caos. Mira a Jesús. En medio de la tormenta, sus discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza el barco, la oscuridad cubría todo. Pero Jesús estaba dormido, no porque la tormenta no fuera real, sino porque su paz interior era más grande que el caos exterior. Y cuando lo despertaron, no entró en pánico, no gritó, no corrió, no se desesperó, simplemente habló con autoridad: calla, enmudece. Y la tormenta obedeció. Esa es la diferencia entre una mente disciplinada y una mente débil. Una mente disciplinada no entra en crisis cuando la vida se complica, no se deja arrastrar por el miedo colectivo, no permite que el caos de afuera se convierta en un caos interior. En cambio, responde con autoridad, con fe, con dominio propio, y esa es la mentalidad que Dios quiere que desarrolles. Ahora piensa en esto. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas? ¿Pierdes el control? ¿Te desesperas? ¿Dudas de Dios? Todo eso es señal de una mente indisciplinada. Pero cuando entrenas tu mente, cuando la llenas con la palabra de Dios y aprendes a gobernar tus pensamientos, empiezas a vivir de una manera diferente. Empiezas a hablar con fe en medio de la tormenta, empiezas a actuar con sabiduría en lugar de impulsividad, empiezas a avanzar sin miedo, porque entiendes que Dios está contigo en cada paso. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que la disciplina mental es solo teoría, algo bonito de escuchar pero difícil de aplicar. Y por eso nunca logran cambiar, siguen viviendo como esclavos de sus emociones, siguen reaccionando en lugar de decidir conscientemente cómo responder. Pero tú no puedes ser así, no puedes seguir permitiendo que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo tiene el control. Es tiempo de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de renovar tu entendimiento y de caminar en la verdad que Dios ha establecido para ti. Porque aquí viene lo más profundo. La disciplina mental no solo te libera del miedo y la ansiedad, sino que te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti. Hay puertas que Dios quiere abrir en tu vida, pero si tu mente no está lista para recibirlas, nunca cruzarás por ellas. Hay oportunidades que Dios quiere darte, pero si sigues atado a pensamientos de inseguridad y duda, nunca las aprovecharás. Hay niveles de fe y crecimiento que Dios quiere que experimentes, pero si tu mente sigue siendo la misma de siempre, seguirás estancado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrenarte? Porque este proceso no es fácil. Habrá días en los que todo en ti querrá volver a lo viejo, a los pensamientos de siempre, a las excusas de antes. Pero si persistes, si te niegas a ser gobernado por emociones pasajeras, si te comprometes a llenar tu mente con la verdad de Dios cada día, entonces algo poderoso sucederá.
Empezarás a ver la vida con claridad, empezarás a actuar con propósito, empezarás a caminar con una seguridad que no viene de ti, sino del Dios que habita en ti. Y aquí es donde muchos se quedan a la mitad del camino, porque comienzan con fuerza, pero cuando la disciplina se vuelve difícil, se rinden. Vuelven a sus viejos hábitos, permiten que sus emociones los dominen, dejan que su mente vuelva a las mismas dudas de siempre. Pero los que realmente quieren cambiar, los que realmente están dispuestos a vivir en un nivel diferente, son los que persisten, los que no se conforman, los que siguen adelante incluso cuando no ven resultados inmediatos. Porque la verdadera transformación no sucede de la noche a la mañana, no es un evento, es un proceso. Y si estás dispuesto a pasar por ese proceso, si estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, entonces lo que viene para ti es mucho más grande de lo que imaginas. Pero solo si estás dispuesto a persistir, porque aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. La disciplina mental no es un destino, es un camino. No es algo que logras una vez y luego olvidas. Es un compromiso diario, una batalla constante, una decisión que debes tomar una y otra vez. Y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Por eso vemos a tantos creyentes estancados, atrapados en los mismos ciclos de siempre. No porque Dios no tenga algo más grande para ellos, sino porque nunca aprendieron a gobernar su propia mente. Mira a Moisés, fue llamado para liberar a Israel, pero antes de ver la tierra prometida, tuvo que pasar por un proceso de transformación mental. Durante años fue criado como un príncipe en Egipto, pensando como los egipcios, actuando como los egipcios. Pero cuando Dios lo llamó, tuvo que desaprender todo lo que creía sobre sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya ante Faraón?, preguntó. En su mente, todavía era un esclavo del pasado, todavía era el hombre que había huido. Pero Dios no veía a un fugitivo, veía a un libertador, no veía debilidad, veía propósito. Y hasta que Moisés no cambió su manera de pensar, no pudo cumplir su llamado. Eso mismo sucede contigo. Dios tiene planes que van más allá de lo que puedes imaginar, pero si tu mentalidad sigue siendo pequeña, nunca caminarás en lo que Él ha preparado. Si sigues dudando de ti mismo, seguirás atrapado en el mismo nivel. Si sigues pensando como alguien derrotado, nunca vivirás como alguien victorioso, porque la verdad es esta: Dios puede abrir puertas, pero si tu mente no está lista, nunca las cruzarás. Dios puede darte oportunidades, pero si sigues pensando con miedo, nunca las aprovecharás. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con la mente que Dios te dio? ¿La estás entrenando o la estás dejando en manos del miedo, la duda y la mediocridad? Porque la realidad es que nadie más puede hacer este trabajo por ti. Puedo enseñarte estos principios, pero no puedo aplicarlos por ti. Puedo motivarte hoy, pero si mañana vuelves a los mismos hábitos mentales, nada cambiará. Esta es tu batalla, y solo tú puedes decidir si la ganas o la pierdes. Mira lo que hacía Pablo, no se conformaba con su crecimiento espiritual, no se detenía en lo que ya había logrado. Olivando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dijo: ¿te das cuenta? No vivía atrapado en el pasado, no permitía que sus fracasos definieran su futuro, no dejaba que los errores del ayer lo detuvieran. Y esa es la mentalidad que necesitas. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas veces hayas intentado cambiar sin éxito, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Porque la verdad es esta: cada día que postergas, cada día que permites que los mismos pensamientos de siempre dominen tu vida, es un día perdido. Un día más en el que sigues siendo esclavo de emociones destructivas. Un día más en el que sigues permitiendo que el enemigo tenga ventaja sobre ti. Pero el momento de cambiar es ahora. El momento de tomar control es hoy. Hemos hablado extensamente sobre cómo disciplinar la mente y la importancia de llenarla con la verdad de Dios. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que no podemos pasar por alto. La mejor forma de disciplinar la mente en Dios es con la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo entre en ti y te guíe en este proceso. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es crucial para tu camino de transformación y crecimiento espiritual.
¿Alguna vez has sentido que te falta algo para experimentar completamente la presencia de Dios en tu vida? En la Biblia, Jesús promete un regalo que transformará nuestra existencia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consuelo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Este consuelo, el Espíritu Santo, no solo nos guía, sino que llena nuestro corazón con poder y propósito. Pero ¿cómo podemos abrir nuestra vida para recibir su plenitud? Hoy exploraremos 13 palabras poderosas que pueden cambiarlo todo. Una declaración que invita al Espíritu Santo a entrar en tu vida y transformarla desde adentro. No importa cuáles sean tus luchas o temores, estas palabras tienen el poder de renovar tu relación con Dios. ¿Estás listo para descubrirlas y experimentar su presencia como nunca antes?